Muy bien, continuamos con nuestras clases. Ahora vamos a ver el tema de la materia y muchos otros subtemas más. Por ejemplo, aquí estamos viendo el tema de la materia. ¿Nosotros qué sabemos de la materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Y también vamos a ver lo que son los estados de la materia. Como podemos ver, el estado sólido, líquido y gaseoso, los que son los más habituales. El estado sólido se caracteriza porque tiene una forma y un volumen establecidos. En cambio, lo que es la parte líquida no tiene lo que es una forma establecida, sino que adopta la forma del recipiente que la contiene, ¿verdad? Y vemos por este otro lado lo que es el estado gaseoso. El estado gaseoso no tiene un volumen ni una forma definida, ¿sí? Y también estamos viendo acá lo que son, pues obviamente, los estados de la materia. Cuando tenemos un estado sólido y pasa al estado líquido, eso es conocido como fusión. Vamos a coger nuestro lapicito. Aquí está, muy bien. Cuando estamos en el estado sólido, ¿verdad? Y pasamos al estado líquido. Ese proceso se llama fusión. Ahí podemos ver las flechitas, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en el estado líquido y pasamos al estado gaseoso, ¿por qué se da esa situación? Por la vaporización, es decir, un aumento de temperatura. Algo estuvo sólido, por ejemplo, un pedazo de hielo estuvo sólido, comenzó la fusión, es decir, un aumento de temperatura y se transformó o se transformó en estado líquido, ¿verdad? Y el estado líquido hubo un aumento de temperatura y se evaporó, lo que es la vaporización, y se colocó o pasó al estado gaseoso, ¿verdad? Nosotros cuando cocinamos nos damos cuenta de que al levantar la tapa de la olla han quedado un rocío en la tapa de la olla, ha quedado un rocío, unas gotitas de agua, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo siguiente, que el vapor de agua que estaba en estado gaseoso, ¿sí? Al ya bajar la llama de la cocina, obviamente bajó la temperatura, ¿verdad? Bajó la temperatura y eso hace que ocurran otros procesos, es decir, una reversa. Vamos a coger nuestro lápiz. Cuando está en estado gaseoso el vapor de agua, por ejemplo, cuando cocinamos y ya hay la baja de temperatura, lo que está en estado gaseoso, al haber la baja de temperatura, comienza lo que es la condensación y licuación. Es decir, de gaseoso ahora pasó al líquido, ¿verdad? Y si nosotros llevamos ese líquido a lo que es al refrigerador o al congelador, eso ya se hace sólido, el proceso llamado solidificación, ¿verdad? Pero obviamente aquí hemos visto varios procesos para llegar o bien del sólido al líquido y del líquido a gaseoso o viceversa, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Hemos visto algunos procesos, pero ¿qué ocurre si se saltan, por decirlo así, esos pasos? ¿Qué ocurre? Pues son unos procesos más directos que tienen nombres específicos. Por ejemplo, si de sólido directamente pasa a gaseoso, ese proceso se llama sublimación progresiva. Profesor, en la vida real, ¿dónde ocurre esa situación? Pues con el hielo seco. El hielo seco ustedes lo sacan y se evapora rápidamente sin hacerse líquido, no pasa por el estado líquido, ¿verdad? Ahí ocurre lo que es el proceso de sublimación progresiva, ¿verdad? Pero ahora vamos al lado contrario para explicar lo siguiente. ¿Qué ocurre si que algo está en estado gaseoso y directamente se hace sólido sin pasar por el estado líquido? Ese proceso se le llama sublimación regresiva o inversa, ¿sí? Entonces aquí hemos resumido los estados de la materia. ¿Qué más podemos ver? Mezclas y sustancias puras, ¿sí? ¿Qué podemos ver aquí en este mapa conceptual? Podemos ver lo siguiente. Cojamos nuestro lápiz, por ejemplo,
La materia, ya sabemos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada por sustancias, perfecto. Se presentan en la materia, ojo, sustancias puras, las que están aisladas, ¿verdad? Se presentan en la materia aisladas como sustancias puras. Se clasifican en elementos y compuestos. Ojo, las sustancias puras son los elementos. ¿Y dónde nosotros encontramos los elementos? Pues los encontramos en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, los elementos que están en la tabla periódica pues son sustancias puras porque están formados por átomos de la misma clase. Por ejemplo, el oro, que lo simbolizamos con AU, ¿sí? Lo encontramos nosotros en la tabla periódica. Así de esta manera simbolizamos al oro con la A y la U, porque recordemos que el oro es un metal muy antiguo y en la antigüedad pues se hablaba el idioma latín y al oro no lo conocíamos en la antigüedad como oro, ¿sí? Sino que lo conocíamos en la antigüedad como aurum, aurum, ¿verdad? Y por eso es que en la tabla periódica lo encontramos con estas siglas, A y la U, aurum, ¿verdad? Pero también, ¿qué vemos? La materia está formada por sustancias. Se presentan en la materia agrupadas, como, ojo, también se presentan agrupadas. Recordemos que se presentan aisladas como los elementos, pero también se presentan agrupadas como las mezclas. Pueden ser homogéneas y heterogéneas. Ojo allí, las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Y aquí vamos a usar la lógica. Profesor, ¿qué es eso de homogéneo y heterogéneo? Ojo, la palabrita homo destaca y la palabrita hetero también destaca. Homo significa igual, ¿sí? Y hetero significa diferente. Ahí está. Homo significa igual y hetero significa diferente, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a distinguir esas palabritas. Entonces, homo quiere decir igual y hetero diferente. Vamos acá bajando. Ahí está. Y aquí tenemos unas imágenes explicativas para hablar más sobre qué. Para hablar más sobre las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Aquí vemos mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. ¿Cuál es la principal característica? Que las mezclas homogéneas son las que no se pueden distinguir a simple vista. Sí, no se pueden distinguir a simple vista. Por ejemplo, este vaso nosotros podríamos decir que es un vaso con agua, ¿verdad? Pero, ¿qué quita que sea un vaso con sal? La sal se diluye, ¿verdad? Pero ¿quién quita que sea un vaso con azúcar? El azúcar también se diluye. Ah, entonces no podemos distinguir a simple vista y decir con certeza que este es un vaso con agua, o es un vaso con agua y sal, o es un vaso con azúcar, o es tiñer, ¿verdad? O es alcohol. No lo podemos distinguir a simple vista. Es una mezcla homogénea donde no se puede ver alguna distinción. Es algo uniforme. Las mezclas homogéneas son uniformes. En cambio, las mezclas heterogéneas nosotros sí podemos distinguir a simple vista de qué está mezclado, ¿verdad? Esta es una mezcla homogénea, agua con aceite. ¿Por qué es una mezcla heterogénea? Porque la mezcla del agua con el aceite es una mezcla heterogénea porque se puede distinguir a simple vista qué conforma esa mezcla. Por ejemplo, esta mezcla está conformada por aceite y agua. Se puede distinguir a simple vista esta mezcla heterogénea, ¿verdad? Entonces, y ustedes se preguntarán, ¿por qué el aceite queda arriba y el agua abajo? Es por la densidad. La densidad del aceite, la densidad del aceite es menor a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Es la densidad del aceite. En cambio, la densidad del agua, pues, es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Por eso es que el agua es más densa, se posiciona aquí abajo, como ven, y como la densidad del aceite es menor que 1,
se posiciona arriba. Entonces, de esto corresponde el deber. Mezcla homogénea es todo lo que no se puede distinguir. Mezcla heterogénea se puede distinguir, ¿verdad? ¿Qué nos dice nuestro deber? Señor estudiante, realizar las siguientes actividades. Dibuje un ejemplo de mezcla homogénea. Ustedes pueden acá dibujar un vaso con agua y sal, pueden dibujar un vaso con agua y azúcar, pueden dibujar una mezcla de agua y alcohol, ¿sí? Una mezcla de agua y tiñer, porque es algo que no se puede diferenciar a simple vista. Y en dibuje un ejemplo de mezcla heterogénea. Recordemos, mezclas heterogéneas se pueden distinguir a simple vista. Pueden dibujar, qué sé yo, una mezcla de agua y gasolina, una mezcla de agua y aceite. Pueden dibujar, qué sé yo, agua mezclada con arena, porque recordemos que si ustedes dibujan un vaso con agua, ¿verdad? Y obviamente la arena ya al pasar unos minutos se va a colocar al fondo del vaso, ¿verdad? Y el agua va a estar arriba, ¿sí? Aquí va a estar el agua y acá abajo va a estar la arena. Entonces pueden escribir muchos ejemplos de mezclas heterogéneas, ¿sí? Ha sido un gusto, mis estimados. Entonces de aquí nos vemos en el próximo video tutorial.